Que Dios los bendiga en esta tarde. Es un placer estar nuevamente con ustedes compartiendo la palabra de Dios en esta Semana Santa 2020, en la cual recordamos los acontecimientos y la obra de nuestro Señor Jesucristo en esta semana que culmina con la resurrección de nuestro Salvador Jesucristo. Y bueno, pues el día de ayer compartíamos sobre la entrada triunfal en Jerusalén de Jesús, y en este día, siguiendo la cronología de la Semana Santa, hay dos acontecimientos, entre otros pequeños acontecimientos que se dieron, de los cuales voy a compartir de ellos. Hay el acontecimiento sobre cuando Jesús maldice una higuera estéril, y también cuando Él purifica el templo. Sobre esto voy a compartir en esta tarde, y pues me da gusto que estemos conectados y que la palabra de Dios llegue a quien Dios así lo dispone, o sea, a ustedes. Que Dios los bendiga, y les invito a hacer una oración para poner este mensaje en las manos de Dios. Padre nuestro que moras en la eternidad de los cielos, en esta tarde, Señor, vamos ante tu presencia para darte gracias porque podemos estar en comunión con los hermanos, con los amigos, con los conocidos, por medio de estas redes sociales. Gracias te damos por ello, porque así lo permites, y te pedimos, Padre, que esta tarde sea de gran bendición para cada uno de nosotros, que nos des el alimento espiritual para nuestra alma, por medio de la meditación de tu palabra, que nos hables por medio de ella, y que nos instruyas para el camino que debemos seguir en nuestra vida. Te pedimos que seas con nosotros. Manda tu Espíritu Santo para darnos dirección y fortaleza. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, pues les comentaba, siguiendo la cronología de la Semana Santa, que al siguiente día Jesús y sus discípulos, después de haber ido a otra aldea para estar ahí en la noche, regresan a Jerusalén y pasan por un lugar donde estaba una higuera, y Jesús se acerca a observar en la planta, que estaba muy frondosa, para ver si tenía frutos, y no encuentra frutos, y maldice la higuera. Mucha gente se pregunta por qué sucede esto, pero tiene una representación del llamado y hasta la reprensión que Dios le hace a su pueblo Israel y también a su pueblo cristiano, para estar con frutos. Y bueno, después va al templo, donde anteriormente ya había notado que estaba convirtiéndose en un mercado, donde estaban vendiendo los animales para el sacrificio, se estaban aprovechando y dando los precios más caros, y había una compra y venta en el mismo templo, algo que era inapropiado. Esto también tiene una representación en nuestras vidas, de que nuestro cuerpo, nuestro templo físico, que es nuestro cuerpo, debe estar puro para el Señor. Además también de los templos materiales de construcción en los cuales nos congregamos, que deben ser santificados y debe tener nuestra honra, nuestra consagración y nuestro respeto a estos lugares. Y bueno, pues así recordamos este acontecimiento, y leemos en el Evangelio según San Marcos, capítulo 11, versículos del 12 al 14. Voy a leer primero los acontecimientos y después daré una explicación de ellos. Y dice en San Marcos 11, del 12 al 14: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie de ti fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Y se van, y se da el acontecimiento, lo pueden ver en su Biblia, que enseguida habla de la purificación del templo. Pero voy a pasar a otro pasaje donde están nuevamente pasando por donde estaba la higuera, y en Marcos también, capítulo 11,
versículos 20 al 26, dice lo siguiente: y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: Tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: Quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone y a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Esa es la maldición de la higuera estéril. Y eso tiene una representación. En primer lugar, aquí lo dice que no era tiempo de frutos de la higuera. Y algunos han pensado como si fuera una injusticia de que Jesús va a buscar frutos en una planta que normalmente, de acuerdo a la época, todavía no era tiempo del fruto. Y bueno, pues viendo los comentarios bíblicos sobre este asunto, encontramos que la higuera, antes de producir el fruto, antes de su temporada, tiene algo como unas coyunturas en sus ramas, donde parece que se uniera una rama con otra, tiene algo más gruesecito y está forrado de hojas también. Y hay un fruto previo que precisamente sale en esas uniones de las ramas que tiene la planta. Y es comestible también. Y la gente también se acerca para buscar ese fruto previo antes de los higos que normalmente conocemos todos. No es solamente eso, ni necesariamente que Jesús quisiera comer, sino que era una representación de la falta de frutos de su pueblo Israel, porque a eso se estaba refiriendo. Y bueno, pues ellos debían reconocerle, lo habían aceptado el día anterior, el domingo, en la entrada triunfal, le habían tendido las palmas, los mantos para que pasara, mas sin embargo, los líderes religiosos principalmente estaban conspirando contra Jesús. Este es otro de los acontecimientos del día lunes, donde ellos estaban conspirando contra Jesús para ver cómo lo mataban, precisamente porque estaba afectando su autoridad, estaba afectando sus intereses, estaba afectando sus negocios, porque estaban haciendo negocio con las cosas de los sacrificios que se hacían en ese tiempo. Y también dejemos un poquito a un lado al pueblo de Israel y presentémonos nosotros ante esta lectura, porque también Dios espera frutos de nosotros, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta para cada cristiano, para todos nosotros. ¿Qué estamos haciendo? ¿Estoy produciendo frutos? ¿Estoy ayudando a compartir con otras personas para que conozcan al Señor? ¿Estoy mostrando el amor que Él tiene para mí? ¿Estoy fortaleciendo mis frutos espirituales? ¿Estoy leyendo la Biblia? ¿Estoy estudiando? ¿Estoy meditando en ella? ¿Estoy obedeciendo la palabra de Dios? Aquí también, en esta Semana Santa, y de acuerdo a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, y también a la aplicación que la Biblia tiene para nuestras vidas, nos está diciendo que Él espera frutos de nosotros. Y en esta Semana Santa, y no solamente en la semana, sino todo el año, debemos hacer reflexión en nuestras vidas sobre lo que estamos haciendo para el Señor. Así pues, es como se da esta situación. En primera a los Corintios, capítulo 6, versículo 19, nos confronta precisamente a cada uno de nosotros con los frutos que debemos llevar. Y dice: ¿o ignoráis
que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? O sea, cómo estamos cuidando nuestro templo espiritual, nuestro cuerpo, nuestra vida, que es el templo del Espíritu Santo, y esa es la reflexión. Regresamos a Marcos capítulo 11 y en el versículo 17, ya entrando en algunos detalles sobre la purificación del templo. En este versículo 17 dice que les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Les leo el pasaje sobre la purificación del templo. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas, y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Este acontecimiento se da, pues podemos imaginarlo de la siguiente manera. El templo, que era un lugar sagrado, es un lugar sagrado con un patio y con lugares especiales, con utensilios especiales que se usaban en el templo, estaba siendo mal utilizado. Se había convertido en un mercado. La gente iba para la fiesta de la Pascua, se reunía en ese tiempo, hacían los sacrificios antiguos, que eran los holocaustos, donde tenían que hacer un montón de piedras, poner leña, poner un animal puro y sin mancha, de acuerdo a diferentes características, y tenían que prenderlo como un holocausto. Esos eran los sacrificios que hacían. Entonces ahí estaban vendedores de ovejas, de palomas, de animales para el sacrificio, que ellos pues compraban en ese lugar. Había abusos, estaban vendiendo más caro de lo que era, estaba en un lugar sucio, contaminado. Imagínese usted el lugar lleno de animales, con la suciedad que generan y todo lo que estaba pasando. Así es que Jesús llega al templo y molesto arroja las mesas, corre a los que vendían, corre a los que cambiaban las monedas y a los que compraban también, porque este era el celo del Señor Jesús. Y bueno, pues la purificación del templo, yo les decía hace un momento que el templo representa nuestro cuerpo también. Hay dos aplicaciones, la representación de nuestro cuerpo, de nuestra vida, y la representación del templo, donde nos reunimos, donde normalmente le llamamos la iglesia. Y decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Pues es que vamos al templo, porque la iglesia somos las personas que lo conformamos. Así Jesús les está diciendo y les está repitiendo palabras del profeta Isaías, donde esto había acontecido también en el Antiguo Testamento y se estaba repitiendo nuevamente. Y les dice pues en el versículo 17 que esto era algo inapropiado lo que ellos estaban haciendo. Y les enseñaba, no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Se había transformado el propósito de la casa de Dios, y en vez de ser una casa de respeto, de adoración, estaba convirtiéndose en un mercado. Así pues, en Isaías capítulo 56, versículo 7, les voy a leer Isaías 56, 7.
y los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Antiguo Testamento, muchos años antes, y estaba nuevamente sucediendo el mismo acontecimiento. Se había perdido el respeto, se había perdido la reverencia por la casa de Dios. Y bueno, cuando Jesús dijo esto fue porque estaba recordando también las palabras del profeta Jeremías, cuando mencionó las mismas palabras de mi casa que estaba convertida en cueva de ladrones delante de vuestros ojos. Y bueno, pues en tiempos de Jeremías, Jehová lo dijo en el mismo lugar en el cual ahora Jesús estaba repitiendo estas mismas palabras. Era otra gente, pero la actitud de irreverencia ante las cosas de Dios era la misma. La Biblia nos enseña claramente cómo debe ser nuestra actitud en la casa de Dios. En el Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 17, nos dice lo siguiente. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Y es lo que estaba pasando con nuestro Señor Jesucristo. Nosotros también debemos tener celo y respeto ante la casa de Dios, ante los asuntos de Dios, ante nuestras actividades espirituales. Debemos mostrar siempre ese respeto. Dios les hizo reclamos a ellos en ese tiempo y el pueblo tenía la desvergüenza de preguntar todavía en qué te hemos fallado. Y bueno, pues hay reclamo de parte de Dios. En Malaquías capítulo 1, versículo 6 nos hace una referencia. Malaquías capítulo 1, versículo 6 nos dice: el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, entonces ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes, que menospreciáis mi nombre y decís: ¿en qué te hemos menospreciado en tu nombre? Así también Dios nos dice a nosotros: si yo soy tu Dios, ¿dónde está mi honra? ¿Dónde está mi atención? ¿Dónde está el tiempo que me dedicas a mí? Y bueno, pues en Malaquías capítulo 1, en el versículo 7, ahí enseguida, nos dice: en que ofreciste sobre mi altar pan inmundo, y dijiste: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa de Jehová es despreciable. Hacer las cosas mal, hacer las cosas a la ligera, es algo que no debe ser ante Dios. En este tiempo y siempre debemos reflexionar sobre nuestra actitud hacia las cosas de Dios. Ellos ofrecían animales contaminados, sacrificios son contaminados. Se dice que los animales debían ser sin mancha, deberían ser sin defecto, sin ninguna patita quebrada, sin ninguna falla que ellos tuvieran. Y también hay una representación de lo que estamos haciendo. ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos ofreciendo nuestros sacrificios a Dios? ¿Cómo estamos entregando nuestras ofrendas? ¿Qué estamos haciendo para Dios? Y todo esto debemos reflexionarlo y meditarlo. Ellos estaban cometiendo sacrilegio en vez de darle a Dios lo que Él merecía. Y Dios busca a quienes colocan en su altar las ofrendas apropiadas, la vida apropiada como un sacrificio. Los hombres constantemente están trayendo a la iglesia cosas que no sirven o están trayendo de lo que les sobra, pero esto nos lo aclara muy bien un pasaje en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, Segunda de Samuel 24, del 18 al 25. Un rey que fue instruido para que hiciera
un holocausto y una ofrenda a Dios. Segunda de Samuel 24, del 18 al 25, que dice: y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra. Y Arauna le dijo: ¿por qué viene mi señor el rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Y Arauna dijo a David: tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto, y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey Arauna, lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey: Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey le respondió a Arauna: no, sino por precio te compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Y bueno, pues él no estaba dispuesto a ofrecer un sacrificio que no le costara. ¿Qué tanto nos están costando los sacrificios? ¿Qué tanto nos está costando nuestra entrega, nuestro servicio? ¿Estamos dedicando tiempo? ¿Estamos consagrados al Señor? ¿O estamos dando más tiempo a otros asuntos en la vida? Reflexionemos. Bueno, pues para terminar, lo que nos debemos preguntar es: ¿cómo son los sacrificios que estamos dando a Dios? ¿Será como lo hacían a la ligera? ¿O han llegado los tiempos de Malaquías a la iglesia donde se hacía todo esto? La primera vez Dios habla a través del profeta Jeremías para hacerles un reclamo. La segunda vez, nuestro Señor Jesucristo, en el pasaje que hemos leído, les hace el reclamo y les expulsa del templo. Pero habrá una tercera vez que lo haga, y va a ser totalmente diferente a las anteriores, porque entonces en la venida de Cristo Él vendrá a darles a cada quien la recompensa de acuerdo a su obra. Y termino con el versículo de Malaquías 4:1, que dice: porque aquí viene el día ardiente como horno, y todos los que hacen maldad serán estopa, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. ¿A quiénes? A todos los que hacen maldad. Y bueno, mis hermanos, debemos seguir en el camino de Dios, esforzarnos cada día. Este tiempo de Semana Santa es un tiempo de reflexión para nuestra vida, para nuestro tiempo, para nuestra consagración, todos los días del año y todos los años hacia nuestro Dios. Que Dios los bendiga, y los invito a hacer una oración por las necesidades que se presentan. Padre, vamos ante tu presencia una vez más, dándote gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la oportunidad que nos das para reflexionar sobre nuestra relación contigo. Ayúdanos a entender esto que tú quieres de nosotros y danos valor para practicarlo. Ayúdanos, Señor, y manda tu Santo Espíritu para darnos dirección en nuestras vidas. Te pedimos por las personas que están pasando por necesidades, los que están enfermos, los que han sido contaminados o están en alguna situación difícil por este virus que está en muchas partes. Padre, te pedimos que bendigas a las personas, que ayudes a los que trabajan en el área médica, a las autoridades que están al pendiente, a todos los que se involucran en este asunto, los ponemos en tus manos. Y para todos, Padre, te pedimos que siembres en nuestro corazón un pensamiento de reflexión por el llamado que tú nos haces. Y te pedimos, Señor, que seas con nosotros. Si hay algún problema, alguna necesidad, alguna cuestión económica, alguna cuestión de salud, alguna cuestión familiar, todo lo ponemos en tus manos. Bendice a mis oyentes en esta tarde, Padre. Ayúdalos, al igual que a todas sus familias. Nos ponemos en tus manos, dándote honra y gloria por siempre.
Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga. Me da gusto estar con ustedes y próximamente estaremos compartiendo otro mensaje el día de mañana. Hasta luego.